Bienvenidos a la cuarta clase de esta serie de estudios exegéticos del texto en griego de la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a estudiar temas bastante profundos en esta clase, elementos teológicos que tenemos que meditar con bastante cuidado. Por lo tanto, pidamos a Dios su ayuda para que Él nos pueda guiar en este tiempo de estudio y reflexión de la palabra de Dios. Padre, queremos darte gracias por esta preciosa revelación tuya que tenemos en la Biblia. Contiene tanta profundidad, Señor, y pedimos perdón porque muchas veces la estudiamos en forma muy superficial. Gracias por esta serie de estudios exegéticos y pido, Padre, que nos ayudes al poder meditar en el cuarto versículo del capítulo 1 de esta carta. Y Padre, vamos a tocar temas muy profundos y quiero pedir de antemano, Señor, que tú nos ayudes, que tengamos un corazón tranquilo, dispuesto a reflexionar y dejarnos guiar por tu espíritu en el manejo de tu palabra. Acompáñanos ahora, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir la pantalla entonces para que podamos ver con atención el texto. Estamos en Romanos 1, el versículo 4, así que nos haría bien leer ese versículo para empezar. En la Reina Valera leemos en la siguiente manera. Está hablando del Evangelio de Dios, al cual el apóstol Pablo ha sido separado, y ahora él menciona el personaje central del Evangelio, que es la persona del Señor Jesús. Y dice, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vamos a mirar el pasaje en griego. Aquí tenemos los versículos 3 y 4 con la estructura que hemos comentado antes. Este evangelio, dice Pablo, es según acerca de su hijo. La primera parte aquí, su hijo. Y al final afirma que este hijo es Jesucristo, el Señor nuestro. Luego, ampliando en versículo 3, el apóstol Pablo ya ha dicho que este Señor Jesucristo, según la carne, katasarca, él, tu genómenu, él viene de o ha nacido de ek spermatos David, de la simiente de David. Ahora en versículo 4, el apóstol Pablo va a complementar lo que él acaba de decir con esa segunda línea, segunda cláusula. Ahora, según el Espíritu de Santidad, este Hijo de Dios ha sido declarado o determinado Hijo de Dios en poder por la resurrección de los muertos. Así está el texto en griego. Vamos a empezar con la primera parte de esta segunda cláusula. Dice aquí, tú oriscentos huiu theu en dunamei. Una traducción literal sería, él siendo declarado Hijo de Dios con poder. En la Reina Valera, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Ahora, al analizar estas palabras en griego, muchos afirman que esta frase, huiu theu en dunamei, Hijo de Dios en poder, hace un contraste entre la debilidad del Mesías, como de la simiente de David, y el poder del Mesías como Hijo de Dios. Y esta sería la segunda característica de este personaje central para el Evangelio, a quien Pablo describe como el Hijo suyo. Ahora, ya hemos comentado que la primera característica es que este Hijo suyo nació o vino de la simiente de David. Eso en cuanto a su naturaleza humana, katasarca. Pero la segunda característica es que fue declarado Hijo de Dios con poder
por medio de la resurrección de entre los muertos, kata pneuma, en cuanto al espíritu de santidad. Lo podemos sintetizar en la siguiente manera. Su nacimiento humano lo hizo hijo de David. La resurrección lo manifestó como hijo de Dios. Claro, vamos a tener que explorar el sentido de manifestó como hijo de Dios. La palabra que ha generado mucha controversia es este participio horiscentos. Ahora, es el participio auristo en la voz pasiva, masculino singular genitivo del verbo horizo. Ahora, este verbo horizo significa delimitar, demarcar. En español tenemos el horizonte, que viene de esta palabra en griego. El horizonte es esa línea que vemos en la distancia, especialmente cuando miramos al mar, que demarca la línea entre el cielo y el océano, el horizonte. Ahora, en el Nuevo Testamento, este verbo se usa en 8 oportunidades, en este versículo y en 7 textos más. Por motivos de tiempo, voy a simplemente mencionar los textos y ustedes pueden buscarlos si desean hacerlo para confirmar. En 4 pasajes, en Lucas 22, Hechos 2, Hechos 11 y Hebreos 4, este verbo es traducido determinado. En Hechos 17 es traducido prefijado. En Hechos 10 es traducido en la Reina Valera puesto, en el sentido de nombrado. Y en Hechos 17, versículo 31, designó. Así que por ahí más o menos va el rango semántico de este verbo horizo. Si comparamos las diferentes versiones de la Biblia, como traducen Romanos 1, versículo 4, vemos esta variedad de traducciones. La Biblia de las Américas traduce, fue declarado hijo de Dios con poder. La versión Dios habla hoy, fue constituido hijo de Dios con plenos poderes. La nueva Biblia viviente, la resurrección lo probó, comprobó ser el hijo de Dios. La nueva traducción viviente quedó demostrado por la resurrección que era el hijo de Dios. La NBI fue designado con poder hijo de Dios. La palabra de Dios para todos traduce, se le dio plena autoridad para reinar como hijo de Dios. Y la traducción, no me acuerdo cuáles son las siglas TLA por el momento, dice, con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Así que, como ya empezarán a captar, la pregunta es, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Que la resurrección simplemente demostró lo que realmente era? ¿O es algo más fuerte que eso? Lo declaró como una nueva posición o fue designado, como traduce la NBI. Algunos han tomado este versículo como un pretexto para afirmar que el apóstol Pablo está diciendo que Jesús, el ser humano, el judío común y corriente, alcanzó la naturaleza divina cuando resucitó de los muertos. Y esto fue una obra efectuada por el Espíritu Santo. Espero que entiendan que esa interpretación queda totalmente descartada por el simple hecho que hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que señalan la divinidad de aquel que nació como Jesús de Nazaret. En Filipenses 2, Pablo dice, siendo
eh, en forma de Dios, teniendo todos los atributos divinos, se encarnó. O en Colosenses 1, habla de aquel, hablando de esta persona, el Hijo de Dios, que por medio de él fueron creados los cielos y la tierra. Él es la imagen del Dios invisible, hablando de lo que Juan en capítulo 1 llama el verbo. Así que hay muchos textos en la Biblia que indican que Jesús de Nazaret, antes de la encarnación y durante la encarnación, él era el Hijo de Dios, era divino. Así que la afirmación que recién llegó a alcanzar el estatus divino en la resurrección entraría en una gran contradicción con otros textos bíblicos. Así que descartamos esa primera alternativa. Quedamos con dos otras. La primera es que la resurrección de los muertos declaró públicamente que Jesús era divino, una declaración. O una segunda alternativa es que él fue nombrado o designado hijo de Dios por la resurrección. Ahora, a primera vista parecen cosas similares, vamos a ir notando la diferencia en la medida que vamos profundizando el aspecto teológico. En parte, depende si tomamos las palabras en dunamei, con poder, como una frase adverbial o una frase adjetival. Es decir, está hablando de la manera en la cual él fue declarado con poder hijo de Dios. Eso es el sentido adverbial. Si lo tomamos en el sentido adjetival, habría que juntarlo con hijo de Dios y la traducción sería, fue declarado hijo de Dios con poder. Por eso la NBI sigue la primera acepción. La NBI interpreta que Pablo está diciendo que Jesús fue declarado con poder, forma muy poderosa, hijo de Dios por la resurrección. La segunda interpretación sería que él fue declarado hijo de Dios con poder. Eso marcó la diferencia en el momento de la resurrección. Siempre fue hijo de Dios, pero la resurrección lo manifestó que era hijo de Dios con gran poder. El estudioso Cranfield, en su comentario de Romanos, afirma que Jesús fue nombrado hijo de Dios con poder a partir de la resurrección. Y él afirma que esto establece un contraste con el hecho de que Jesús fue hijo de Dios en debilidad entre el momento de nacer y su resurrección. Su argumento es que él fue hijo de Dios entre su nacimiento y la muerte, pero no se podía ver. Era en cierta manera un hijo de Dios débil, catasarca por su condición humana. Pero la objeción a esa interpretación es que realmente no hay una cláusula paralela que hable explícitamente de la debilidad de ser de la simiente de David. No dice, por ejemplo, que él nació de la simiente de David en debilidad catasarca. Esas palabras con debilidad no hay en el texto y hay que resistir la tentación de suplirlas si no están en el texto. Por eso me parece que Godet, el comentarista, acierta al afirmar, y aquí tenemos que pensar con mucho cuidado mirando el texto, en griego especialmente, que el contraste no es, como dice Cranfield, entre la debilidad de Jesús como hombre y el poder de Cristo resucitado. El contraste que Pablo está haciendo es entre dos formas de ser del Hijo de Dios, entre ser
simiente de David, catasarca, según la carne, y ser hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad. Ese es el contraste que queda claro aquí en este pasaje cuando miramos al texto en griego, entre dos formas de existir, entre él como simiente de David y él como hijo de Dios. Por eso me parece que Godet tiene razón. Pero, y aquí, hermanos, menciono estos detalles para mostrar qué fácil es desviarnos en nuestra exégesis o nuestra interpretación si no tenemos mucho cuidado y la necesidad de leer los comentarios exegéticos con bastante detenimiento. Porque Godet correctamente reconoce que el contraste es entre simiente de David e hijo de Dios, pero hace una deducción, me parece incorrecta, cuando añade, el contraste es entre su apariencia terrenal, que era naturalmente judía y davídica, de la simiente de David, y aquella forma más elevada de existir como hijo de Dios, que alcanzó al término de su modo de existencia judía. Ahora, he resaltado esa última frase porque es la parte problemática. Al término de su modo de existencia judía. Lo que él está diciendo es que desde el momento que se encarnó hasta que murió, Jesús era netamente judío. Ah, dice Godet, pero cuando resucitó como hijo de Dios y por lo tanto ya no tiene esas características judías. Pero me parece que afirmar eso, porque quiere enfatizar el contraste entre simiente de David e hijo de Dios, Godet está negando la permanencia de la encarnación. Porque si de repente después de la resurrección dejó de ser judío, ¿qué implicancias tendría eso para nuestra doctrina de la encarnación? Me parece que tenemos que afirmar lo siguiente. Jesús no llevó al cielo una naturaleza humana universal, como Godet pretende decir, sino llevó al cielo una humanidad explícitamente judía. Él fue judío en la tierra y resucitó como judío, y fue glorificado como judío, y existirá por toda la eternidad como un judío. Si no afirmamos eso, temo que perdemos la doctrina de la encarnación como algo permanente. Y por eso Godet se equivoca seriamente cuando alcanza la siguiente conclusión. Escuchen bien lo que él dice. Jesús dejó en la tumba la relación particular que tuvo con la nación judía y con la familia de David, y se manifestó por medio de la resurrección de los muertos, libre de esas envolturas judías que tuvo durante su vida terrenal. Eso me parece suena casi como eh, eh, antisemítico, ¿no es cierto? Antijudío, esa clase de afirmación de Godet. Y el error queda claramente comprobado, por ejemplo, en lo que Juan escucha en Apocalipsis 5, versículo 6. Él escucha uno de los ancianos celestiales decir lo siguiente, claramente hablando de Jesús resucitado, ya en la gloria, que dice, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido la muerte y el pecado para abrir el libro y desatar los sellos. Así que claramente lo que Godet afirma es un error. Además, en Hechos 2, versículo 36, el apóstol Pedro, hablando a los judíos en Jerusalén,
enfatizando que en la resurrección y ascensión Dios el Padre comprobó que Jesús era Señor y Dios, Pedro habla de la casa de Israel. Dios declaró a la casa de Israel que Jesús es Señor y Dios. No tendría sentido enfatizar eso si lo que Godet dice es cierto, que Jesús ahora glorificado ha dejado de ser judío. Me parece que es un error en la cual Godet ha caído porque ha querido correctamente notar este contraste entre hijo de David e hijo de Dios, pero la deducción teológica que hace del exégesis es el problema. Y tenemos que aprender a tener cuidado no solo con hacer buena exégesis, sino que también tenemos que construir una buena teología de la exégesis. De todos modos, tomando de Godet este contraste entre de la simiente de David e hijo de Dios, podemos cambiar la estructura gramatical de esta oración, versículos 3 y 4 que he notado. Así que ahora miren, antes yo tenía resaltado en gris la palabra endunamei, tomándolo como una frase adjetival, hijo de Dios con poder. Pero quizá si el contraste es entre de la simiente de David y ahora hijo de Dios, obviamente de la simiente de contrasta va con hijo y David va con Dios. Ahí está el contraste. Entonces, él ha sido declarado hijo de Dios. ¿En qué manera? En poder, según el Espíritu de Santidad y por la resurrección de los muertos. Estas frases van como contraste de catasarca. ¿Ok? Así que tenemos el verbo, y aquí está el contraste en los verbos entre siendo y declarado, contraste entre simiente de David, hijo de Dios, y ahora contraste entre catasarca, que se aplica a este, este participio llegando a ser o nació, y ahora tenemos estas tres frases, kata pneuma hagisunes, según el Espíritu de Santidad, en dunamei, en poder, y ex anastaseos necron, por la resurrección de los muertos. Espero que esa estructura les ayude a analizar gramaticalmente mejor esta oración. Ahora, Godet afirma correctamente que la resurrección del Señor efectuó un cambio importante en su modo de existir. Y aquí estamos notando otra vez Hechos 2, versículo 36. Él trae a la colación este versículo. La afirmación de Pedro, noten lo que Pedro dice aquí. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, judío, Mesías, de la simiente de David, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho. Ahí está este cambio en su modo de existir. No simplemente lo ha manifestado lo que realmente era, siempre. Parece que aquí está hablando de algo nuevo. Le ha hecho Señor y Cristo. Y aquí está el verbo poiesen, del verbo poieo, hacer. Y cuando miramos Hechos 2:36 en el texto original en griego, es interesante cómo el texto en griego enfatiza ciertas palabras. He traducido en esta manera, tratando de seguir las palabras en griego, el orden. Aseguradamente sepa toda la casa de Israel que Señor a él y Cristo lo hizo Dios, a este Jesús a quien crucificaron. Así que el orden de palabras en griego pone el énfasis sobre Señor y Cristo. Sepa toda la casa de Israel que Señor a él y Cristo lo hizo Dios.
¿A quién? A este Jesús a quien ustedes crucificaron. Ahí está el énfasis, el texto original. Así que, recalcando lo que dice Godet, la resurrección del Señor efectuó un cambio importante en su modo de existir. Noten, no en su naturaleza. No es que recién vino a ser divino, siempre era divino, pero la resurrección tuvo un efecto dramático en su forma de existir, su manera de existir. Queda claro, ¿no es cierto?, de los relatos de la resurrección. Él podía aparecer y desaparecer, cosa que nunca hizo antes durante su ministerio terrenal. Claramente había cambiado sustancialmente en su forma de ser, y ese cambio aclaró a todos que además de ser simiente de David, era hijo de Dios. Además de, no limitando, haciendo un contraste entre una cosa y la otra, como Godet lamentablemente afirma. Podemos decir lo siguiente: el eterno Hijo de Dios, el Logos de Juan, se encarnó y vino a ser de la simiente de David. Ahí tomó un modo de existir humano. Vino a ser de la simiente de David. Lo hizo con el fin de expiar nuestros pecados. Si no hubiera sido humano, no podría expiar nuestros pecados. Pero Cristo tenía otra misión que cumplir. Para cumplir la siguiente etapa de su ministerio y lograr la predicación mundial del Evangelio que Pablo menciona en Romanos 1, versículo 5. Era necesario que llegase a ser como hombre encarnado, como simiente de David, llegue a ser hijo de Dios con poder. Ahora, Pablo no está diciendo que cuando Jesús resucitó, llegó a ser hijo de Dios, sino que por medio de la resurrección, el eterno Hijo de Dios volvió a tener la gloria que tuvo antes de la fundación del mundo, como es su pedido en Juan 17, versículo 5. Pero aquí está lo importante que Pablo está diciendo aquí. Volvió a tener la gloria que tuvo antes, pero siendo de la simiente de David, como hombre. Él ahora entra en otro modo de ser, el modo de existir como hijo de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que produjo ese cambio? La respuesta está en estas dos cláusulas que Pablo menciona al fin del versículo 4, al acercarnos al fin del versículo 4. Pablo dice que este cambio en su modo de existir se dio kata pneuma hagio sunes, según espíritu de santidad, y también ex anastasios necron, por resurrección de los muertos. Ahora, según Godet, y creo que tiene la razón, estas son dos cláusulas adverbiales, además de en dunamei. Así que tenemos tres cláusulas adverbiales y deben entenderse, obviamente, con relación al participio declarado o constituido. Y estas dos frases adverbiales aclaran lo que causó este cambio en su modo de existir. En primer lugar, fue según el Espíritu de Santidad. Y en segundo lugar, fue por la resurrección de los muertos. Ahora, notarán en la Reina Valera que traduce esta primera parte de la cláusula, kata pneuma hagio sunes, como si fuera una referencia al Espíritu Santo. La palabra espíritu va con E mayúscula, espíritu de santidad.
Algunos han objetado a esa traducción, observando que la frase va en paralelo con katasarka, que apunta a un aspecto interno, algo propio de la persona de Jesús de Nazaret. Por eso el comentarista francés Lagrange afirma que si la palabra sarx tiene relación con su cuerpo físico, la palabra pneuma debe también referirse a algo propio en Cristo. Jesús, su naturaleza espiritual como ser humano. Aunque Lagrange añade que la pneuma, el espíritu de santidad en Jesús, fue marcada por una santidad excepcional que solo puede explicarse como apuntando a su naturaleza divina, apuntando a su naturaleza divina. Por eso por eso Jesús, según Lagrange, tuvo un espíritu humano, pero un espíritu de excepcional santidad. Pero miren el peligro con esta clase de interpretación. El obispo anglicano Ellicott, en su comentario exegético, él hace la siguiente extraña afirmación. El espíritu de Cristo es humano, porque Cristo tomó sobre sí nuestra naturaleza en todas sus partes, la parte carnal y la parte espiritual. Es humano, Jesús es humano. Y sin embargo, y aquí está la frase problemática, es en el espíritu humano de Jesús que reside más especialmente la divinidad. Es en él donde la divinidad habita corporalmente, lo que Pablo dice en Colosenses. Y la presencia de la divinidad se manifiesta en la santidad peculiar y excepcional por la que el espíritu humano de Cristo se caracteriza. Ahora, si meditamos en esa frase, esa cita de Ellicott, quizás nos daremos cuenta que lo que él está diciendo se acerca a una postura adopcionista. Esa postura que dice que Jesús nació como un ser humano, pero que en algún momento el Logos divino vino sobre él, adoptó este ser humano Jesús. Y Ellicott está diciendo que esa divinidad del Logos está en el espíritu, el pneuma humano de Jesús. También hubo una herejía cristológica en los primeros siglos de la iglesia que afirmó que el Logos tomó el alma, tomó el lugar del alma o el espíritu de Jesús. Y Atanasio, en su magnífica obra sobre la cristología, él eh, adoptó acuñó esta frase: lo que no asumió, no redimió. Si solo asumió el alma humano y no el cuerpo, entonces no redimió el cuerpo, solo el espíritu. La doctrina correcta de la cristología es que el Logos se encarnó no en el espíritu humano de Jesús, de la simiente de David, sino que se encarnó en la totalidad de la persona de Jesús de Nazaret. Hay que reconocer que es muy difícil especificar con claridad la manera o la ubicación, si se quiere, de la encarnación. Pero limitarlo al pneuma humano de Jesús, como dice Ellicott, va a tener consecuencias bastante negativas para nuestra cristología. Así que hay que tener cuidado con eso. La verdad es que la mayoría de los comentaristas toman esta frase kata pneuma hagio sunes como efectivamente una referencia al Espíritu Santo. Algunos toman la preposición kata
en este contexto en el sentido de en la esfera de, es decir, él fue declarado hijo de Dios en la esfera del Espíritu Santo como un evento escatológico en la que Jesús de Nazaret es declarado hijo de Dios con poder como parte de esta nueva dispensación del Espíritu que inicia con la resurrección del Señor Jesús. Aunque mayormente hablamos de la dispensación del Espíritu, esa escatología veterotestamentaria, empezando con el día de Pentecostés, aunque algunos podían decir que a partir de la encarnación del Señor Jesús entramos en los últimos tiempos. Pero de todos modos, hay algunos intérpretes que toman esta frase como haciendo referencia a un evento escatológico de la nueva dispensación del Espíritu Santo. Jesús se encarnó de la simiente de David según la carne, pero en la esfera de la nueva esfera del Espíritu Santo. Él fue declarado hijo de Dios a través de la resurrección. Otros, o mejor dicho, otra interpretación, es tomar la preposición kata en el sentido de según, como kata sarca, según la carne, según la naturaleza humana, ahora es según el Espíritu Santo, afirmando que fue el Espíritu Santo que lo estableció como hijo de Dios. Me parece que quizá esa es la más simple forma de entender lo que Pablo está diciendo aquí. Y encaja bastante bien con el papel del Espíritu Santo en la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. ¿Se acuerdan en Lucas 1, versículo 35? El ángel anuncia a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás y tendrás un hijo. Y por ser obra del Espíritu Santo, catapneuma, el santo ser, dice el ángel a María, el santo ser será llamado hijo de Dios. Así que el papel del Espíritu Santo en la concepción de Jesús. Luego en Lucas 3:22, el momento del bautismo del Señor, el Espíritu Santo vino sobre el hombre Jesús a los 29 años más o menos, para empoderarlo para su ministerio. Y en Hebreos 9:14, el autor de esa carta habla de que el Señor Jesús, por el poder del Espíritu eterno, ofreció su vida a Dios en la cruz. Así que la muerte de Jesús fue gracias a la obra del Espíritu Santo en él, empoderándole, fortaleciéndole para entregarse a la muerte. Y ahora, eh, en esta cuarta etapa, el Espíritu Santo obrando en la resurrección de Cristo para señalarlo y efectuar este cambio en su modo de existir, ahora no solo de la simiente de David, que fue durante su vida terrenal, ahora hijo de Dios eternamente, gracias a la obra del Espíritu Santo en la resurrección. El problema que algunos han notado es que Pablo no dice Espíritu Santo, pneuma hagio, dice Espíritu de santidad, que es inusual en Pablo al hablar del Espíritu Santo. Pero podría ser que esta palabra santidad apunta a la obra del Espíritu Santo en el Señor, que lo inspiró a santificarse, no solo durante su ministerio terrenal, que leemos en Juan 17, versículo 19. Dice: yo me santifico ahora para entregarme a la muerte, sino que en la resurrección también, este espíritu de santidad que lo separa de ser simplemente de la simiente de David y lo separa ahora
para ser hijo de Dios. En Romanos 8, versículo 11, tenemos claramente el papel del Espíritu Santo en la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo afirma ahí: si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo, el espíritu, de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales como creyentes por medio de su espíritu que vive en ustedes. Así que Pablo aquí hace un paralelo entre el Espíritu Santo obrando y la resurrección de Jesús, ese hombre de la simiente de David, y el Espíritu Santo obrando en nosotros como hijos de Dios en nuestra resurrección después de la muerte. Obviamente, la resurrección de Cristo fue un evento de singular importancia. En Filipenses 2, el apóstol Pablo aclara eso, versículos 9 al 11. Aquel que siendo en forma de Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en condición de hombre, se humilló a la muerte y muerte de cruz. Pablo dice: a ese Jesús de Nazaret, de la simiente de David, catasarca, ahora catapneuma, él fue levantado los muertos y él fue levantado hasta la diestra del Padre, llenado de gloria y honra, separado para este papel que tiene que jugar y reinar hasta ver el evangelio extendido por todo el planeta y conquistar a todos sus enemigos. Fue la resurrección de Cristo por el Espíritu Santo que efectuó esta obra tan tremenda en Jesús de Nazaret, para que ahora como hijo de Dios glorificado, él cumpla, además de la redención y expiación, él ahora cumpla su papel como mediador, intercesor y el Rey de Reyes hasta el fin de los tiempos. Escuchen lo que otro comentarista, Tholuck, dice: aquel que catasarca fue conocido simplemente como el hijo de David, es ahora declarado por el Espíritu, catapneuma, ser el hijo de Dios. Ahora es cuando entendemos bien este versículo 4 en relación con versículo 3, que podemos notar la manera que Pablo presenta las dos etapas en la existencia del eterno Hijo de Dios encarnado. Mayormente como cristianos solo hacemos una distinción entre antes de la encarnación y después de la encarnación. Pero en esta segunda etapa de la encarnación del eterno Hijo de Dios, podemos también notar dos etapas. La primera etapa fue entre la concepción y su muerte, cuando era de la simiente de David. Claro, todo el tiempo fue hijo de Dios, pero esta primera parte, lo que se manifestó a toda la gente que lo veía, es que él es el hijo de David. Lo llamaban así, hijo de David. Pero después de la resurrección, él pasa a la segunda etapa como Dios encarnado. Ahora claramente manifestado como hijo de Dios, en poder, por el Espíritu Santo, gracias a la resurrección de los muertos. Ahora tomemos un momento para volver a leer estos pasajes del Antiguo Testamento, porque en realidad lo que Pablo dice aquí arroja nuevas luces sobre algunos pasajes del Antiguo Testamento. Traten de seguir conmigo esta última parte ahora de la clase. Cómo estos versículos 3 y 4 de Romanos 1 nos ayudan a entender mejor estos pasajes del Antiguo Testamento. Miren, por ejemplo, Salmo 2.
Salmo 2 habla de la rebeldía humana contra eh, el rey davídico. Y durante su vida terrenal, eso fue exactamente lo que Jesús experimentó, ¿no es cierto? Él como hijo de David, él fue rechazado por los líderes judíos, rechazado por los líderes romanos. Por eso dice Salmo 2, versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Durante sus años terrenales, Jesús, el Hijo de Dios como simiente de David, experimentó el rechazo de las autoridades. Pero después de su muerte y resurrección, un tremendo cambio. Y ese cambio lo vemos en versículo 7. Escuchen Salmo 2, versículo 7. Dios el Padre hablando. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Noten eso, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Gran debate entre los comentaristas. Ese yo te engendré hoy. Está hablando del eh, Hijo de Dios engendrado en la eternidad. ¿O será que está hablando metafóricamente quizás en el día de la resurrección? Yo te he hecho hijo mío, te he declarado hijo mío hoy. Y por eso el Padre dice a Cristo resucitado, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, esos líderes judíos, líderes romanos y todos los reyes de la tierra, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo, este Hijo de Dios, declarado con poder por la resurrección, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Así que podemos interpretar el Salmo 2 a la luz de Romanos 1, 3 y 4. El versículo 3 de Romanos 1 se aplicaría Salmo 2 del 1 al 6. Y versículo 4 de Romanos 1 explica, aclara Salmo 2, 7 al versículo 12. Qué interesante se vuelve, ¿no es cierto? Este pasaje ahora en Romanos. Vamos a otro pasaje en los Salmos, el Salmo 110. Un salmo que el Señor Jesús citó a los líderes judíos durante su ministerio terrenal, como ustedes saben muy bien. Salmo 110. ¿Qué leemos aquí? Versículo 1. Jehová dijo a mi Señor. David está hablando, ¿no es cierto? Jehová dijo a mi Señor. Si David está hablando, ¿quién es mi Señor? Claro, el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, este Señor es el Hijo de David. Romanos 1, versículo 3. Pero ahora es el Rey de Reyes. Es el Hijo de Dios. Romanos 1, versículo 4. Por eso en Mateo capítulo 22, cuando el Señor cita este pasaje, escuchen lo que dice el Señor. Entendámoslo ahora a la luz de Romanos 1, versículo 3 y 4. Mateo 22, versículo 41. Y estando junto los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Miren la respuesta. Le dijeron, de David. Y es cierto. Romanos 1, versículo 3, de la simiente de David. Pero la cosa no queda ahí. Porque en versículo 43 al Señor le dice, pues como David en el Espíritu llama a su hijo y lo llama Señor.
diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y claro, no sabían cómo contestarle. El cómo lo llama su hijo lo tenemos en Romanos 1, versículo 4. Ese versículo contesta la pregunta del Señor Jesús aquí en Mateo 2, Mateo 22, versículo 45. Ahora, volviendo al Salmo 110, leamos ahora versículo 4, pensando en Romanos 1, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora está hablando del Hijo de Dios glorificado. No solo será rey, hijo de David, sino que será sacerdote, un sacerdocio eterno. Versículo 5, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes el día de su ira. Noten, eco del Salmo 2, ¿no es cierto? Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Así que el Salmo 110 también lo podemos entender a la luz de Romanos 1, versículos 3 y 4. Vamos ahora al Salmo 45. ¿Qué leemos en Salmo 45? Miren, versículos 2 al 7. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios. Bueno, en la encarnación fue un hombre. Aunque Isaías dice que no había nada de hermosura en él para que le deseamos. Así que la pregunta es, Salmo 45, versículo 2, ¿está hablando de los años terrenales, de la simiente de David, o está hablando de después de la resurrección, eres el más hermoso de los hijos de los hombres? Continúa, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Claramente Romanos 1:4, ¿no es cierto? En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Aquí está hablando de el Cristo exaltado, el Hijo de Dios con poder, reinando, conquistando sus enemigos, haciendo que el evangelio se extienda por toda la tierra. Versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad durante sus años terrenales. 33 años resistiendo al pecado. Has amado la justicia y aborrecido lo malo. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que la de tus compañeros. Hermanos, lo que estoy diciendo es que en el Antiguo Testamento, primero tenemos profecías y pasajes que hablan de la encarnación del Hijo de Dios en toda su humildad. Pero también tenemos profecías que hablan de este gran ser supremo que es nombrado Rey de Reyes, otorgado tremenda autoridad. Esas dos etapas en la existencia de el Dios encarnado son profetizadas en el Antiguo Testamento y Jesús las vivió en carne propia. Por 33 años vivió como simiente de David. Pero cuando resucitó por el poder del Espíritu de Santidad, él ahora entró en esta segunda etapa de su existencia como Dios encarnado. Además de ser de la simiente de David, ahora también es hijo de Dios y tiene esa autoridad para gobernar
sobre todas las naciones. Ahora el versículo 4 termina con esta frase muy sencilla que solamente podemos leer. Jesucristo, tu curio gemon. Jesús, Cristo, el Señor de nosotros. O la Reina Valera traduce nuestro Señor Jesucristo. Esta es la frase final de esa larga y compleja oración. Complementa esa primera parte, tu huiu autu, su hijo. Lo complementa y lo completa, estableciendo el marco de esta gran oración, el inicio y el final. Terminamos con esto. El evangelio al que Pablo dedica su vida es acerca de su Hijo, hablando de Dios. Y para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Ahí termina la oración aquí al pie de la página. Y al usar este pronombre nuestro, pero antes de eso quizás notar, el apóstol Pablo termina usando el nombre oficial completo de aquel que es el personaje central del Evangelio. Como Jesús es el Hijo de Dios encarnado, de la simiente de David. Como Cristo es el Hijo de Dios glorificado. Y Él es Señor, curios. Él es Señor absoluto de todos nosotros. Y a quien el creyente rinde honor y adoración. Ese pronombre nuestro no es simplemente Jesucristo el Señor. Eso es una declaración objetiva, casi fría. Pablo dice, Jesús, el Cristo, Señor nuestro. De él yo soy dulos, siervo. De él yo soy el apóstolos. Yo soy su representante. Y les voy a escribir de su evangelio, el evangelio al cual fui separado desde la eternidad. Un evangelio que es de Dios mismo y un evangelio que tiene que ver con el que nació como simiente de David, vivió 33 años con esa aparente debilidad y luego de su muerte fue resucitado por el Espíritu Santo con poder y ahora y eternamente es el Dios encarnado, Hijo de Dios. Como verán, hermanos, hay tanto para reflexionar en el texto original, como el Espíritu Santo ha metido tantos pensamientos y enseñanzas en unas cuantas palabras. Y tenemos que aprender a saborear el texto original en griego para poder entender lo que el Espíritu Santo estaba diciendo a través del apóstol Pablo. Que Dios nos dé la paciencia y la perseverancia para poder seguir estudiando en detalle esta magnífica obra del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Que Dios le bendiga.